Hospital Cima presenta. Bienvenidos a tu consultorio, tu programa en donde resolverás todas tus dudas de la mano de los mejores especialistas de todo Sonora. El día de hoy tenemos un programa especial ya que nos acompaña Urgencima, que forma parte del Hospital Cima Hermosillo. Nos visita a nuestro consultorio el doctor Víctor Raúl Burgos Navarro, que él es médico cirujano y es el subdirector médico de Hospital Cima Hermosillo. Así también como el doctor Judas Francisco Sánchez Muñoz, él es el jefe de urgencias para platicarnos acerca de esta área que se encuentra en bastante demanda, esta área en donde te recibe con los brazos y las manos abiertas las 24 horas del día, los 7 días de la semana y los 365 días del año. ¿Quieren conocer más acerca del Hospital Cima? Veamos su trayectoria. Hospital Cima Hermosillo está colocado dentro de los mejores hospitales privados en el noroeste del país y parte de ello es por sus servicios de urgencias, ya que cuenta con enfermeras que se encuentran en constante capacitación y médicos especialistas en urgencias. Se tienen servicios hospitalarios de primera, tecnología de punta, esto sumado a códigos nuevos que aquí se mencionarán. Para Hospital Cima Hermosillo, sus pacientes y sus familiares son lo más importante. Por ello, al llegar al servicio de urgencias, las personas están seguras que recibirán atención personalizada y además control de su padecimiento o urgencia por médicos especialistas. Uno de estos proyectos es Urgencima. Ya se encuentra con nosotros el doctor Burgos, así que acompáñenme a darle la bienvenida. Él es el subdirector médico. Adelante, doctor. ¿Cómo está? Muy bien. Gracias por visitarnos el día de hoy, doctor, en nuestro consultorio. Tome asiento con confianza. Al contrario, gracias por la invitación. ¿Cómo está? Muy bien. Qué bueno, sobre todo en estos calores del día de hoy, ¿no? Mucho calor, Sonora... mucho calor. Sí. Hermosillo se distingue por ello, aparte. Así es. Y bueno, hablando ya en temas relacionados a la salud, doctor, el día de hoy vamos a platicar acerca de las urgencias. Urgencias. Hospital Cima siempre se ha caracterizado por ser un hospital, bueno, somos un hospital más bien de alta especialidad. Tenemos, dentro de todas las especialidades y subespecialidades que se pudieran ocupar, para atender cualquier tipo de urgencia que se pudiera requerir o necesitar en cualquier tipo de padecimiento. Así es, y algo que caracteriza a Hospital Cima, sobre todo, pues es el equipo que los rodea, que los respalda, el gran equipo de médicos, de enfermeras, pero vámonos poco a poco, porque sin duda nuestro objetivo en este programa, doctor, es brindar información para aquellas personas que nos están viendo de qué hacer, por ejemplo, en un momento de urgencia. ¿A qué le podemos considerar una urgencia, doctor? Urgencias, básicamente, en base a la clasificación, es todo aquello, que ponga en peligro la vida. Esa es una clasificación de urgencia como tal. Dentro de ella hay muchas subcategorías, por así decirlo. No es lo mismo tener un niño con fiebre menor de 6 años a tener un niño con fiebre arriba de los 6 años, por ejemplo. Un niño menor de 6 años te puede convulsionar, un niño mayor de 6 años a lo mejor y no lo hace. Pero básicamente es eso, o sea, tienes que categorizar. Hospital Cima, tiene médicos urgenciólogos, nuestro personal de enfermería está altamente capacitado para la atención de cualquier tipo de urgencia, aunado a que tenemos una base muy sólida de médicos especialistas y subespecialistas. O sea, tenemos todos los alcances tecnológicos, toda la tecnología de punta y todo el recurso humano para ello, que eso es lo más importante. Así es, y ustedes reciben desde niños, bebé, prematuros, en el caso de que se presente alguna urgencia, ¿verdad? No tenemos ninguna limitante para ello, incluso manejamos diversos tipos o códigos de atención. Está muy bien estructurado, afortunadamente nos ha funcionado muy bien. Los códigos, en un punto más adelante supongo que se tocará el punto. Pero sí, o sea, podemos atender desde el recién nacido hasta el adulto mayor. Excelente. ¿Cómo es ese proceso en el momento en que nosotros llegamos a urgencias, que es parte del Hospital Cima? ¿Cómo es ese proceso? ¿Yo necesito algo para llegar o simplemente con que sea una urgencia llego y me reciben? Yo creo que valdría la pena tocar el punto. O sea, no se preocupa absolutamente nada, únicamente con que llegues. Lógicamente hay procesos administrativos que te piden el nombre, identificación, pero la urgencia se atiende y entre
más rápido lo hagamos, pues mejor. O sea, vamos muy enfocados en la calidad, vamos muy enfocados al tiempo, vamos muy enfocados a la personalización, empatía, a la humanización, básicamente, porque el paciente que llega a urgencias es un paciente muy especial. ¿Por qué? Porque para él puede ser la urgencia más grande que su hijo a lo mejor traiga una bolita en la nariz. No sé si me explique. Que para nosotros como médicos podemos decir, bueno, no pasa nada, pues, pero te tienes que poner en el lugar del papá, por ejemplo, en este caso, o partir de la mamá o el hijo que trae a su papá porque tuvo un infarto o tiene un dolor abdominal. Tiene mucho que ver el contexto, pues, pero independientemente de, no se ocupa absolutamente nada. Excelente, con lo que basta con que yo diga es una urgencia, porque como bien lo menciona, doctor, a lo mejor realmente no es lo mismo que yo presente a lo mejor un sangrado o a lo mejor que no puedo dormir. O sea, ¿cómo yo puedo distinguir que realmente es una urgencia? Para distinguir, pues... Que represente un riesgo. Un riesgo, básicamente, pues que riesgos, habría mucho que, o da mucho para mucho el tema. Riesgos, básicamente, todo padecimiento que ponga en peligro la vida. Desde sangrados, un dolor de cabeza puede ser algo muy extraordinario, dolor abdominal, pero la urgencia es para ti. O sea, o es para el usuario en este caso. Nosotros estamos en la obligación de atenderla, no importa qué sea. Así es, y Hospital Cima pues se reconoce por eso, ¿no? Por darle la calidad, atención, sobre todo que debe tener el paciente. Ahorita nos mencionaba, doctor, el tema de los códigos. ¿Cómo es que ustedes como médico, híjole, yo creo que llega un paciente y digo yo, es un área muy demandante y siento yo que todos tienen que mantener la calma, entonces yo creo que también eso es importante, que están altamente capacitados y que siempre también ustedes tratan de crear ese equipo para poder llevarlo a cabo de la mejor manera, ¿no? Y correctamente. Claro, tenemos muy estandarizada la atención de cierto tipo de pacientes. El Hospital Cima se caracteriza mucho por la capacitación de su personal. Entre ellos tenemos Código Azul, Código Ictus, Código Zika, ERI y Código Oro. Son 5 y ahorita estamos en proceso de implementar 2 más. Esto es debido a que nos ha ido bien con la implementación, el seguimiento, la capacitación y en el que se ven involucrados no nomás el área médica, no nomás el área de enfermería, interviene, por ejemplo, el servicio de imagenología, interviene el servicio de farmacia, interviene el servicio de seguridad. Son muchísimos las personas que están involucradas en este tipo de atención o códigos, y que, como te digo, o sea, uno pudiera pensar, llega a urgencias y ya me atendió el médico. No, o sea, es un conjunto de cosas o una máquina que está muy bien aceitada y que en base a cómo nos ha ido con la atención de este tipo de códigos, queremos implementar 2 códigos más. O sea, Hospital Cima, por ejemplo, hablando específicamente del código Ictus, el código Ictus es para infarto cerebral. Hospital Cima te garantiza la atención. Si tú llegas en periodo de ventana, tienes una alta probabilidad, por ejemplo, de que salgas sin secuela. Y esto es maravilloso. Claro, pero exacto, o sea, no es lo mismo que llegues por un infarto cerebral con 4 horas a un hospital que a lo mejor no tiene la capacitación, en el que a lo mejor no te hicieron nada o no sabían qué hacer o no tienen el recurso para hacerlo. Que si tú llegas al Hospital Cima. Eso es un diferenciador muy importante. O sea, si te pasa, tienes que acudir al lugar donde te puedan resolver. Y encima estamos en la mejor de las disposiciones. Así es, totalmente. Estos códigos a ustedes les permite, pues, por así decirlo, actuar más rápido y de la mejor manera para poder salvar la vida de este paciente, ¿verdad? ¿Nos puede compartir nomás así de manera general, que ahorita, como bien lo mencionamos, vamos a darle más profundidad porque también nos acompaña el jefe de urgencias de Hospital Cima, el doctor Judas, pero más o menos, ¿en qué consisten estos 5 códigos? Por ejemplo, el ictus. El ictus es para infarto cerebral. Okay. El código oro es para paciente obstétrica, que se caracteriza por ser una paciente muy especial, es la paciente que está embarazada. Y que desde que llega, incluso no puede ser que no sea ni siquiera en urgencias, puede ser en hospitalización, pero tenemos al personal muy capacitado para identificar ciertos factores que pudieran detonar una emergencia. Y en caso de, está un equipo multidisciplinario involucrado en la atención de este tipo de pacientes. O sea, también, aparte de intervenir urgencias, interviene el médico intensivista, interviene el médico anestesiólogo, que están 24 horas en el hospital. Código Azul es un código
probablemente el código más viejo que tenemos. Este es para paciente con parada cardíaca, independientemente de la edad, no importa si sea pediátrico o sea adulto. Tenemos un equipo que todas las mañanas se recaba la información de quién y qué funciones. Entonces, esto es muy importante porque no es lo mismo que tengas identificadas tus limitaciones en cuanto a la atención. El equipo de respuesta inmediata, ellos son los encargados de detonar cualquiera de los otros cuatro códigos porque ellos se identifican. El código SICA, que es de infarto, tenemos... Y seguramente uno de los que más utilizan, o en realidad todos. Todos. Así como que hay por fechas, ¿no? Tenemos fechas muy identificadas también en ese sentido, pero en Hospital Cima, somos el único hospital que cuenta con 2 salas de hemodinamia, tenemos alta especialidad en cardiología, somos el corazón médico de Sonora, tenemos desde cardiólogos intervencionistas, cardiólogos con alta especialidad en imagen, cardioelectrofisiólogos, ecocardiografistas, cardiólogos clínicos, y estamos orientados por metas, es decir, el paciente que tú llegas a urgencias con infarto, nuestra meta es que en 45 minutos tú ya estás en sala de hemodinamia. Esa sala, perdón, doctor, de hemodinamia, ¿en qué consiste? Es básicamente la sala en la que te hacen el cateterismo para destaparte la arteria que te esté produciendo, la obstrucción, en este caso el infarto. Ok, perfecto. Entonces, aquí Hospital Cima, como bien lo mencionamos, pues eso realmente es lo que lo destaca, ¿no? Que cuenta con grandes equipos, con grandes médicos, enfermeras y que siempre están viendo el lado del paciente, el poder recuperar y salvar su vida. Porque si bien, ¿qué hacer, doctor, en caso de que se presente alguna urgencia en mi casa? Pero sobre todo el no dudar en ir a Hospital Cima, que te va a recibir con las manos abiertas, ¿no? Porque muchas veces, ¿a qué hago? ¿A dónde lo llevo? Y nosotros en casa entramos en shock, ¿no? Si vemos en pánico, si vemos a nuestro familiar, a nuestro ser querido, entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer nosotros? Tomar calma y llevarlo directamente a Hospital Cima. Ese es un punto muy importante, pero vale la pena hacer mención de que es urgencia, ¿no? O sea, si por ejemplo si estás sangrando, siempre aplica presión. Te golpeaste, ponte hielo. No es lo mismo eso de repente se desmayó mi papá, mi mamá, mi hijo. Hay muchas condicionantes o variables que intervienen en la atención. Pero sí, indudablemente, Hospital Cima estamos perfectamente capacitados, tenemos un personal humano excelente, enfermería, un equipo de enfermería en urgencias excelente también. Y para cualquier tipo de atención, estamos en la mejor de las disposiciones de atenderlos. Así es, y sobre todo las 24 horas del día, que enfermeros médicos ahí van a estar, ¿verdad? 24/7, sí. Igual, como te digo, nuestra base de médicos especialistas está con el mismo compromiso. Y con la misma actitud también seguramente, porque eso es bien importante, ¿no? El cómo a lo mejor si estamos cansados se refleja. Pues, sin embargo, un Hospital Cima, desde que llegas, cómo te reciben, la actitud, sobre todo esa confianza que le brindan al paciente. Sí, si algo nos caracteriza es eso, aparte de la calidad, estamos muy enfocados, sobre todo este año, en la humanización de distintos servicios, incluido urgencias, ser más empáticos, ser más, ponernos en el lugar de la otra persona, de cómo se siente, por qué está aquí. No importa, a él no le, la gente muchas veces no se da cuenta de lo que sucede detrás de una puerta muchas veces, pero él no tiene por qué saberlo, pues. O sea, al final de cuentas, él tiene su urgencia y mi obligación es atenderla de la mejor manera, con el mejor de los resultados y ahora sí que con la empatía, o sea, decir, aquí estoy para ti, no importa lo que sea. Totalmente. Doctor Burgos, es momento de irnos a nuestro primer corte, pero ahorita regresamos con más para platicar más acerca del tema de las urgencias. También nos acompaña el doctor Judas Sánchez y también recuerda enviarnos todas tus preguntas, dudas, inquietudes al teléfono que está apareciendo en todo el programa y que está apareciendo ahorita mismo aquí abajo para que mismos doctores estén contestando todas sus dudas. En unos momentos más regresamos. Hospital Cima, continuamos. Hospital Cima, regresamos.
encuentro con el doctor Judas Sánchez. Él es el jefe de urgencias de Hospital Cima Hermosillo. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Gracias por visitarnos por acá en Gracias nuestro a ustedes. consultorio, que ya teníamos la dicha de poder platicar y entrevistar al doctor Judas. Pero el día de hoy, doctor, vamos a platicar acerca de lo que distingue a urgencias, que es sus códigos y con la manera en la cual ustedes tratan al paciente, ¿no? La atención que le brindan para poderlo, pues como siempre los mencionamos, salvar su vida. ¿A qué se le considera primeramente, doctor, una urgencia? Bueno, dentro de las urgencias, ¿verdad?, que vemos nosotros en el Hospital Cima y en general, intentamos clasificarlas para darle su celeridad en la atención. Y podemos hablar de urgencias que pueden poner en peligro la vida y otras urgencias que no pueden poner en peligro en la vida, pero que requieren una atención, ¿verdad? Y en base al problema que tengan, pues hay que darle prioridad en relación al tiempo, ¿no? Okay. Entonces, lo que hacemos nosotros en nuestro hospital es evaluar al paciente, ¿no? Y de la manera más rápida en cuanto llega, ¿verdad? Porque en menos de 3, 5 minutos. En relación a sus signos vitales, su estado de alerta, lo vamos clasificando, ¿no? Y al motivo de consulta. Como puede venir un paciente caminando por su propio pie, como puede venir un paciente en ambulancia, ¿verdad?, previo a notificación del Centro Regulador de Urgencias, ¿no?, que es el CRUM. Entonces, podemos tener un paciente con un infarto al miocardio, ¿no?, y ahí activamos un código especial, ¿no?, que sería el código Zika, y ese paciente tenemos que atender inmediatamente, ¿no?, en el momento en que llega. O sea, el momento de atención es el segundo cero ahí, ¿no? Okay. Como puede venir alguien con un problema de apendicitis, ¿verdad?, que no pone en peligro la vida de entrada, ¿verdad?, pero sí requiere un manejo en urgencias, ¿verdad? Es una urgencia, pero dentro de sus clasificaciones es menor al infarto, pero sigue siendo una urgencia. Y luego tenemos otras urgencias que son sentidas, como pudiera ser un dolor de garganta, un dolor de muela, un dolor de oído, que caen en la categoría de urgencias sentidas, que requieren atenderse, pero dentro de las prioridades, pues atenderíamos primero al apendicitis o al infarto, ¿no? ¿Verdad? Claro, y que sobre todo ustedes como médicos especialistas están capacitados para, ¿no? Una vez que ya pues consideramos la urgencia, ¿cuáles son los códigos para platicar un poquito más específico, ¿no? Estos códigos que Hospital Cima tiene. Sí, como comentaba el doctor Burgos, el hospital tiene experiencia de más de 10 años implementando estos códigos, ¿no? El primer código con el que se empezó a trabajar y que ha sido básicamente el molde del resto de los códigos ha sido código azul, que es el código que se activa en el paciente que llega al hospital por urgencias o dentro del hospital, aquel paciente que cae en un evento de paro cardiorrespiratorio, ¿no? Entonces, en ese momento, independientemente del servicio, llega personal que está ya asignado ese día a atender ciertos apartados de la atención del paciente en paro cardiorrespiratorio y que vienen de otras áreas de dentro del hospital a sumarse a esa atención para que el área en la que ocurrió el evento siga funcionando, ¿verdad? Si el paciente llega a urgencias en esa situación de paro cardiorrespiratorio, nosotros activamos código en ese momento, damos la atención inicial y en menos de 3 minutos ya están con nosotros el personal asignado ese día al rol de la atención del código, para que el resto del personal de urgencias siga atendiendo a los demás pacientes que llegaron por otros motivos y no se detenga la ruedita de atención del paciente en urgencias en general. Ok, ¿verdad? entonces en general todos están capacitados, pero hay roles que le tocan días distintos, pero Así todos es. pueden pues cubrir todos los códigos. La atención exactamente es dependiendo del tipo de código que sea, se va asignando a una persona de manera semanal, por ejemplo, tanto enfermería o médico, y ya sabemos qué nos va a tocar hacer en el momento en que se active dicho código. Entonces, si a mí me dicen código azul, yo ya sé dónde tengo que estar parado, ¿verdad? Y no meterme a hacer la tarea de mi compañero, a menos de que me lo solicite, ¿no? Esa es otra, ¿verdad? Porque también tengo que saber atender otras situaciones dentro del evento, porque no sé qué va a pasar. A lo mejor quien está dando compresiones se cansó y hay que rotar a ese compañero, ¿no? O el anestesiólogo tuvo una complicación en la vía aérea y alguien más tiene que entrar a echarle la mano. Entonces, tenemos que sacar adelante las urgencias, pero precisamente el armar ese tipo de equipos, ¿verdad? La intención de armarlos es con gente que sepa hacer ese tipo de trabajo y que está dentro del evento y metidos en el caso, no nomás en lo que le toca hacer, sino que saben bien qué es lo que sigue todos, ¿verdad? Claro, y ese es uno de los grandes retos para usted, doctor, como jefe de urgencias, el estar preparado para todo. ¿O cuál es uno de sus mayores retos ahí en el área, vaya? Pues en el área de urgencias, pues
esperar que venga la urgencia real, ¿no? Estar preparados a que venga, digo, porque como dice el doctor Burgos, pues la puerta está abierta a todos y estamos en un área que en ocasiones llegan muchas urgencias reales de imprevisto en ocasiones, ¿no? Entonces la capacidad de respuesta aquí es bien importante en estos códigos. El tiempo es cerebro, es corazón y es vida, ¿no? Dependiendo de cada uno de estos códigos, ¿no? Claro, no sé si nos pudiera compartir, doctor, alguna anécdota, porque, por ejemplo, yo conozco 2 casos que acudieron al hospital y por un dolor de estómago, y ese dolor de estómago se convirtió, en una urgencia al momento de llegar, y era sí o sí hay que operarse porque, híjole, la verdad que ponía bastante en riesgo a su salud. Entonces, muchas veces con tan solo un dolorcito de estómago a lo mejor puede indicar algo muy grave, pero también un dolorcito de estómago puede indicar una colitis o a lo mejor alguna inflamación, y que, como bien lo mencionábamos, ¿no? Aquí, ¿qué es lo importante? ¿Cómo distinguir el tema de urgencias? No sé si nos pudiera compartir las anécdotas que se viven día con día por allá. Pues híjole, hay un montón de dolores abdominales, de infartos, ¿verdad? De pacientes que llegan refiriendo dolores abdominales y terminan siendo un infarto, ¿verdad? Se puede. Y es una de las presentaciones del infarto, ¿verdad? De ciertos tipos de infarto, en ciertos daños, en ciertas arterias, cuando el paciente cree que va por una cosa, pero ya no se fue a su casa, ¿verdad? Y terminó en la sala de hemodinamia, como comentaban, ¿no? Pero depende de qué depende que lo identifiquemos, pues de que estemos capacitados, ¿no? En hacer un diagnóstico temprano. Y como esa, ¿verdad? Hemos tenido pacientes de trauma mayor, hemos tenido pacientes lactantes menores recientemente, ¿verdad? En situaciones críticas, ¿verdad? Que yo creo que si hubiera tardado en llegar un poco más, si hubiera trazado la atención o si hubiera llegado a un lugar que no tiene la capacidad humana, ¿verdad? Y técnica y farmacológica para sacarlo adelante, ¿verdad? Pues quién sabe qué desenlace en qué te hubiera terminado todo, ¿no? La verdad. Y ustedes como médicos les dan el seguimiento correcto. Puede que ahí a lo mejor se recupere en unos días ahí mismo en Hospital Cima, dependiendo de la situación. Sí, así es. La intención es esa. En ocasiones el paciente, independientemente de que quede hospitalizado en el Hospital Cima o por alguna otra situación, va a otro hospital por referencia, ¿no? La intención es darle un seguimiento también a qué fue lo que hicimos y de retroalimentarnos, lo que es el debriefing, ¿no? En ver qué hicimos, ¿no? Muchas veces la gravedad del paciente, independientemente de lo que hagamos, así lo hayamos hecho bien, tal vez no es positivo el desenlace, ¿no? Pero eso ya no cabe dentro de nuestra capacidad, ¿no? A veces decidir esas situaciones. Pero tal vez lo que hicimos sí estuvo bien hecho, ¿no? Pero aquí la intención es estar, siempre que tengamos uno de estos eventos de código de atención rápida, es retroalimentar para saber qué más podemos ir mejorando, ¿no? Claro, Y así es cómo constante, podemos ¿no? mejorar, así es. Y ahí mismo estamos viendo en pantalla cómo son las instalaciones de Hospital Cima, que cuentan con la más alta tecnología, cuentan con estos códigos. Y me gustaría conocer, doctor, ¿por qué es importante establecer estos códigos? Sí, pues precisamente el nombre, ¿verdad? O el término de código lo manejamos ahí en el hospital para clasificar esa urgencia que necesita rápidamente la presencia tanto de personal médico, enfermería, laboratorio, imagen, porque la urgencia pone en peligro la vida y si no estamos rápido en ese momento, ¿verdad? No va a tener un buen desenlace el paciente, como comentábamos. Entonces, así como comentaba el doctor Burgos, el paciente con un infarto cerebral es bien importante, ¿verdad? La evaluación inicial y hacer un estudio de imagen cerebral para ver si es una situación de embolismo o hemorragia. Es algo que debe ser rapidísimo, ¿no? En menos de 30 minutos o 20 minutos tener ya un estudio de imagen, ¿no? Entonces, esa celeridad. O el paciente que llega con un infarto al miocardio, que en menos de 60 minutos ya está en una sala de hemodinamia, ¿no? Entonces, tratar de mantener esas metas, ¿verdad? Siempre mejorándolas, ¿verdad? Es como una tipo logística, se podría decir, para poder, claro, pues mejorar, ¿no? Porque luego todos entramos, como le digo, en shock, en pánico, ¿y qué hacemos? Estos códigos, doctor, perdón, pero me gustaría conocer si ya están establecidos o ustedes como equipo dicen vamos a establecer este código en base a lo que hemos visto y estamos viendo que hay este tipo cierto de urgencias, o esos ya están en guías internacionales. Son en las recomendaciones internacionales. Comentan que lo que se sugiere para atender bien a un paciente con dicha patología, en el caso de un infarto al miocardio, es
que cada hospital tenga implementados equipos de respuesta rápida, así le llaman, ¿no? Para atender rápido a esos pacientes. Entonces, nosotros como hospital, el implementar ese equipo de respuesta rápida para ese problema, pues cae en eso, ¿no? En crear ese equipo que llamamos código Ictus, código oro en un momento dado, código azul, código Zika, ¿verdad? Y todos partieron de la estructura inicial hace más de 10 años, ¿no? Del código azul, pero fueron ramificándose, ¿verdad? Y clasificándose dependiendo de cada uno de los problemas. Aquí en realidad la intención es, como les decía, que lleguen rápido un equipo multidisciplinario para atender rápido a ese paciente porque el tiempo es prioritario. Ahí, ¿no? Así es. Y vienen otros dos, nos compartían ahorita estos dos, no sé si nos puedan dar por ahí un avance, doctor, ¿de qué tratan? Bueno, en los servicios de urgencias vemos en ocasiones pacientes que tienen problemas infecciosos, ¿verdad? De diferentes tipos, como neumonías, pies diabéticos, infecciones asociadas a un evento quirúrgico previo, ¿no? Muchas situaciones infecciosas, pero que crean un estado que se llama sepsis, ¿no? En la que la infección ya no nomás está localizada en el pulmón, sino que esos agentes o esos microbios ya están ocasionando un daño en diferentes órganos del cuerpo. Eso se le llama sepsis. En esos pacientes es bien importante identificarlos, así tal cual, ¿no? Como decíamos ahorita, identificarlos porque el tiempo es prioritario para iniciar un manejo para poder restablecer el orden en estos órganos afectados. Entonces, la intención es crear un código de sepsis, ¿verdad? Para identificar a estos pacientes, dejarlo ya formalizado y que la atención de este paciente pues no se haga menos cuando llegue a urgencias, ¿no? Y estemos constantemente identificándolos. Claro. Y el otro código sería también establecer un código ya formal para pacientes de traumatología, ¿no? Que desafortunadamente pues la trauma es también una pandemia, ¿verdad? Que ha existido siempre, no se ha acabado, no se va a acabar y Estamos mata hablando jóvenes, de ¿verdad? traumatología de accidentes. Accidentes, así o por es. ejemplo, que yo me quebre un hueso o algo así. Esa es una urgencia, por ejemplo, una fractura de muñeca, ¿verdad? Pero hablando para un paciente para activar un código de trauma, estaríamos hablando, por ejemplo, un paciente que tuvo un accidente automovilístico con un traumatismo importante en cráneo, tórax, extremidades, pérdida sanguínea importante, en la que necesito que esté rápido un neurocirujano, un cirujano general, a veces hasta un cirujano de tórax, un urólogo, ¿verdad? Y el intensivista y el equipo de urgencias, más un laboratorio con banco de sangre, imagenología, y necesito que todos estén ahí en 15 minutos listos. Así es. Imagínense, pues es toda una orquesta, ¿verdad? En un ratito, ¿no? Entonces, de eso se trata, formalizar uno de estos códigos, ¿no? De trauma, ¿no? Claro, y qué mejor que este Hospital CIMA siempre esté capacitándose y viendo qué más hacer para poder mejorar tanto sus estándares como la atención a los pacientes, ¿no? Y ahorita, doctor, pues mencionaba el tema de los choques, de infecciones. Se viene, bueno, los niños ya salieron de las escuelas, Sí. Se vienen temporadas altas, digo malamente, y ojalá no sea así, que son meses en donde accidentes en casa, accidentes por vacaciones. ¿Cuáles son algunas recomendaciones para aquellas personas que nos están viendo y que sobre todo pues evitemos, ¿no? Porque aquí pues también lo importante es prevenir. Bueno, pues hablando de los accidentes en niños, a veces pues, son inevitables, ¿no? Porque son accidentes del juego. No podemos dejar al niño encerrado en una caja de cristal, ¿verdad? Entonces muchas veces son inherentes al tipo de actividad que hace el niño. Pero aquí lo importante que pudiera ser, pues si yo sé que puedo estar en una situación de riesgo, pues minimizarla y no exponerme, ¿no? Esa sería una. Y la otra es que si ocurrió un accidente, ¿verdad? Sepa a dónde ir, donde me lo puedan atender. Y la otra en la que desafortunadamente vemos y sigue ocurriendo es el no quedarse con la duda, ¿verdad? Porque yo puedo tener la duda o puedo tener la sensación de que no ocurrió nada severo, ¿no? O algo que comprometa a la persona, pero esa duda en realidad sí era un problema, ¿verdad? Y el paciente a veces llega a un servicio con tiempo de menos para atenderlo, ¿verdad? Claro. Entonces aquí la cosa es no quedarse con la duda. ¿Verdad? Si hubo un accidente, aunque yo esté bien, por ejemplo, pero sé que mi accidente fue una cinemática importante, hubo varias con una colisión o incluso fallecimientos, por lo menos que vayan y me evalúen lo básico, ¿no?
Y que no Así es. duden en acudir a Hospital Cima. Sí, ¿verdad? No se queden con esa duda. Así es, muchísimas gracias, doctor ¿Ya? Judas. ¿A ustedes? Nosotros seguimos con más, es momento de hacer una pequeña pausa, pero no olvides enviarnos tu pregunta y también seguirnos a través de las redes sociales. Nos encuentras en Facebook e Instagram como Tu Consultorio TV y por acá abajo te muestra durante el programa el WhatsApp en donde puedes enviarnos tu pregunta. Ahorita regresamos. Hospital Cima, continuamos. Hospital Cima, regresamos. Estamos con nuestros amigos de Hospital Cima Hermosillo, el doctor Burgos, que él es el subdirector médico, y el doctor Judas, que él es jefe de urgencias. Doctor, bueno, como bien lo mencionaron, estamos hablando de las urgencias en general. Es un tema en el cual nos da mucho por platicar y sin duda también bastantes dudas por parte del público. Me gustaría conocer qué es lo que distingue, doctor Burgos, al área de urgencias en Hospital Cima Hermosillo. Definitivamente yo pienso que nuestro fuerte es el personal. O sea, aparte, digo, el hospital siempre ha apostado mucho por la capacitación, tecnología de punta, pero nuestro recurso más valioso definitivamente es el personal. Tenemos médico urgenciólogo 24/7. Nuestro personal de enfermería tiene un perfil muy importante también para estar en servicio de urgencias. Y todas las áreas que intervienen con nosotros saben la importancia de estar involucrados en el área, en un área de urgencias. Claro. Eso yo pienso que nos distingue. Esas capacitaciones, doctor, que ustedes brindan, estamos hablando de pláticas, de a lo mejor ya ponerlo en práctica, porque una cosa es técnico, pero el otro es ya al hacerlo al momento, ¿no? Sí, claro. Es otra de las cosas por las que también apuesta mucho el hospital. En cuanto a capacitaciones, damos capacitación, o sea, capacitación, hacemos simulacros, tenemos códigos de atención o simulacros de atención de múltiples víctimas o pacientes, por así decirlo. El hospital incluso cita entrenamiento para ACLS, que es un curso para urgencias cardiológicas, PALS, para urgencias pediátricas, y BLS. O sea, hay gente incluso de otros lados u otros hospitales que se va a capacitar con nosotros. Órale, excelente, grandes noticias y sobre todo, pues, algo como bien lo mencionamos que distingue, pues, Hospital Cima Hermosillo, ¿no? Doctor, no sé si nos pueda compartir más o menos cuántos empleados, cuántos médicos, enfermeros están en el área ahorita de urgencias, que sobre todo, pues, están de la mano de usted. Okay. En un turno matutino o vespertino, ¿verdad? Somos en promedio 2 médicos, ¿verdad? Por turno. Y de personal de enfermería pues, es variable, puede haber alrededor de entre 5, a lo mejor a veces hasta 6 en personal de enfermería. En una situación de un día habitual de urgencias, vamos a llamar, ¿no? Pero ese número a veces se triplica. En el caso dado, por ejemplo, de una atención de un paciente de código, ¿verdad? En un abrir y cerrar de ojos, de abajo a veces el doble del personal atender solo el código, como decía ahorita, y el resto del personal propio del servicio sigue atendiendo a los pacientes que siguen llegando con su flujo de manera natural al servicio para no retrasar la atención, ¿verdad? Porque como podemos tener un evento de código en ese momento, llega otro paciente grave, ¿no? En ese mismo momento. A veces tenemos dobles códigos azules en urgencias, ¿no? Así es. O un código azul y un código Zika, ¿no? Para paciente infarto. Entonces es una fiesta en urgencias, ¿no? Pero afortunadamente, ¿verdad? Dentro de la fiesta, pues todo el mundo está organizado, ¿no? Afortunadamente la capacitación, aquí es bien importante, como dice el doctor, el personal del hospital está capacitado y lo digo de manera también contento por lo mismo. Este año cumplimos ya 5 años, ¿no? Con el sitio de entrenamiento CIMA, que es para capacitar personal en urgencias cardiovasculares avanzadas y pediátricas también y reanimación básica. Y como dice el doctor, viene personal hasta de otros hospitales, ¿verdad? Y la experiencia en estos 5 años ha sido, pues la verdad, a nosotros como instructores es muy grande también, ¿verdad? Y van por mucho más todavía. Sí, claro, sí. Doctor Burgos, ¿usted notó algo distinto en cuestiones de la pandemia? ¿O algún cambio que usted en Hospital Cima hayan realizado después de pandemia? Yo creo que la pandemia fue un parteaguas para todos. O sea, hay muchas cosas que sí cambiaron, incluso desde el formato en lo particular, te puedo decir, a mí me marcó mucho. Me impresionaba mucho
Me impresionaba mucho el que llegara un paciente a lo mejor que no podía respirar porque tenía una enfermedad por COVID grave, que directo lo pasamos a cuarto de choque, le decimos nosotros, y prepárate los medicamentos porque lo vamos a intubar para conectarlo a un ventilador. Esto muy al principio de la pandemia, en pacientes graves. Recuerdo mucho, por ejemplo, un caso porque me habló un intensivista y me dijo, en cuanto llegue tú lo intubas, o sea, ni te la pienses. Y sí, llegó saturando 50%, ya muy taquipnéico, paciente obeso, o sea, dije, vamos a batallar por intubarlo. Y le dije, pues te voy a intubar. Y me dijo, no, o sea, no. Le dije, pues es que si no te intubo vas a hacer parada respiratoria, te va a dar un paro cardíaco y cositas. A lo que voy con esto es me impresionó mucho, me dijo, está bien, nomás le voy a pedir un favor, présteme el teléfono para despedirme de mi esposa. Y yo, pues en lo que estábamos preparando los medicamentos, le di mi teléfono y estaba hablando con las enfermeras de preparar diversos medicamentos y él empieza a despedirse de su esposa. Pero su esposa estaba a 10 metros, o sea, y a nosotros no nos veía más que los ojos. Eso me impresionó mucho, o a mí me marcó mucho al menos, eso, porque decía algo que das tan por sentado, por ejemplo, y que de repente no lo puedes hacer. O sea, lo que te divide es una pared y que no puede entrar la esposa a despedirse por el riesgo que tiene de contagiarse y que tú estás a lo mejor como un actor invitado, por así decirlo, pero te toca toda esa parte emocional. ¿Qué cambió en mí? Eso, por ejemplo. O sea, me pongo mucho en la parte del paciente o la parte del familiar, el qué más puedes hacer. No nomás vemos la parte médica y esta parte es muy importante, pienso yo. Siempre se puede hacer más. O sea, siempre se puede hacer más. Empatizan, ¿no? Con la familia. Empatiza, exacto. Es empatía, lo es sensible. humanismo, es sensibilidad. Así es, sensibilidad. Y así como ese, seguramente habrá muchísimas más historias. Doctor Judas, no sé cómo usted nos puede compartir, cómo es que usted enfrenta cada situación en urgencias para poder también compartirle al familiar qué es lo que se viene, cómo está su estado y que, como bien lo mencionamos en Hospital Cima, eso es lo que caracteriza a los médicos. Sí, yo creo que realmente en urgencias uno como médico no puede estar solo. O sea, siempre necesita ayuda. Y la mano derecha de entrada del médico es enfermería, ¿verdad? Entonces, si definitivamente en un servicio de urgencias no tienes un personal de enfermería capacitado, ¿verdad? Vas a batallar mucho, ¿verdad? Y no es por hacer menos a los demás médicos que están ahí, ¿verdad? O al radiólogo en un momento dado, o al personal de laboratorio, pero de entrada quien está ahí siempre contigo es el personal de enfermería. Y mucho de la calidez y la empatía que le des a un paciente en la situación de angustia de él, porque la angustia de él puede ser una uña rota a veces, pero a la otra, o un ejemplo como el del doctor Burgos, quien va a estar siempre ahí es enfermería. Unos como médicos a veces estamos como locos ahí atendiendo muchos pacientes, pero enfermería siempre se toma ese momento para darle esa atención al paciente en su urgencia, ¿verdad? Tal si sea en peligro la vida o no, ¿verdad? Pero ahí está siempre. Entonces, yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Y vaya, en relación a la organización que decía, pues la capacitación de ese personal también de enfermería es bien importante, ¿no? Y como decía el doctor Burgos, a veces es una cosa que vemos así como de diario, ¿no? Pero la realidad es otra, ¿no? Cuando lo vemos desde atrás decimos, oh, la torre ya pasó tanto tiempo y pues sí cambiaron muchas cosas, ¿verdad? E implementamos muchas cosas. Así que es cierto que, y lo ponemos de ejemplo, ¿no? Las guerras, ¿no? Las guerras vienen a implementar muchas cuestiones de avances médicos. Yo creo que el COVID pues, fue una guerra, más que de otra trinchera, y se implementaron muchas cosas que de aquí en adelante no se van a quitar, ¿no? Así es, y que también eso después se vuelve como parte de tu día a día y forman familia, ya en Hospital Cima, ¿no? Ya es tu propia familia dentro de enfermeras y todo, pues es en el día a día tus compañeros de trabajo y lo padre y lo bonito de esto es que los valores que representan y sobre todo virtudes de Hospital Cima Hermosillo. Me están llegando ya por acá preguntas por parte del público, producción, no sé si ya es momento de contestarlas. Por acá nos comparten, si tuvieron un accidente, doctor, y tengo seguro médico, ¿yo puedo pedir que me atiendan en Hospital Cima o cómo funciona? Así es, vaya, ahora sí que la urgencia es la que manda, ¿verdad? Aquí precisamente es la cuestión donde entran esos
esos tipos de códigos, ¿no? En ocasiones puede ser una urgencia menor y se empieza a dar la atención básica al paciente, ¿verdad? A nadie se le puede negar atención en servicio de urgencias en ningún hospital, ¿verdad? Donde uno vaya, ¿verdad? Y dentro de esa clasificación de urgencias, pues vamos atendiendo al paciente y en un momento dado el personal administrativo al mismo tiempo puede ir corroborando si su seguro de gastos médicos le puede cubrir ciertos gastos en ese hospital, ¿no? o no. Pero en la situación más caótica, ¿verdad? De un accidente que si ponga en peligro la vida, realmente lo último que preguntamos, por lo menos como médicos, es si el paciente tiene seguro o no, ¿verdad? Entonces vamos trabajando pero al mismo tiempo, fíjense, dentro de esa situación, el personal administrativo va viendo esa situación que es, a veces es económica y vaya, administrativa como tal, pero que a veces también le crea angustia al paciente y a la familia, ¿no? Claro. Porque es una cuestión monetaria. Entonces, Y si tengo, por ejemplo, seguro médico, pero yo quiero Hospital CIMA en particular, ¿lo puedo pedir? De hecho, tenemos muchísimos convenios trabajamos casi con todas las aseguradoras. Ahorita tenemos, de hecho, un programa que nació ahorita recientemente, se llama Seguro con CIMA, en el que hay una persona encargada de gestionar todo este trámite, por así decirlo. Pero sí, definitivamente, no importa, como bien dice el doctor Judas, la urgencia gana, pues, Claro. por encima de todo. Excelente, pues grandes noticias para aquellas personas que nos están viendo. No duden en acudir con nuestros amigos de Hospital CIMA Hermosillo. Doctor Ruiz, nos comentan, doctor Judas, ¿cuánto puede durar un paciente en el servicio de urgencias? bueno, si tratamos de manejar nosotros un estándar de calidad, ¿verdad? Porque tratamos de medirnos así. Idealmente no tardar más de 4 a 6 horas con el paciente en el servicio de urgencias, en una cama, por ejemplo, ¿no? Vaya, ¿a qué me refiero con esto? En el tiempo que logramos definir el motivo por el que fue urgencias, ¿verdad? Un diagnóstico, ¿verdad? Y iniciar un tratamiento, ¿no? Por poner un ejemplo, el paciente que llega por un dolor de garganta, pues a lo mejor su consulta dura menos de 30 minutos, ¿no? Y se diagnostica rápido, entonces va a estar ahí tal vez menos de una hora. Pero un paciente con un problema y un paciente que tenga diferentes patologías o enfermedades, que el diagnóstico requiera el apoyo, ¿verdad?, de estudios de imagen o laboratorio, pues tal vez sí tarde esas 4 a 6 horas en el servicio, ¿no? En lo que se va definiendo si de urgencias va a pasar a una área de hospitalización general o tal vez incluso quirófano, ¿verdad? O a terapia intensiva, ¿verdad? Por ejemplo. Ok. Doctor Burgos, si dejan entrar acompañantes o familiares en el área de urgencias. Sí, claro. Tenemos así como por política, todo paciente tiene que estar acompañado. Hacemos así como que la mención de que tiene que tener, solo que sí somos muy estrictos en ese sentido. Tenemos un paciente, un familiar por paciente. Si es menor de edad, ahí sí pudiéramos extendernos a ambos papás. Pero sí, definitivamente puede estar acompañado. Excelente. Una vez que terminamos de hacer o manejar la urgencia. O sea, si tenemos un paciente que va a ocupar una camilla, le explicamos, vamos a tomarle una vía periférica, en lo que tomamos la vía, lo volvemos a pasar. Pero, digo, si es un paciente que está muy grave, que a lo mejor está con una arritmia cardíaca y hay que cardiovertirlo, o puede ser que caiga en paro, o sea, tratamos de sacar al familiar por lo traumático que pudiera ser todo lo que pudiera conllevar la atención de él. Claro, y como médicos yo creo que ustedes consideran cuándo es la mejor situación para que el familiar, acompañe al paciente, ¿no? A lo mejor imagínense ahí en la operación el familiar impactado, pues también yo creo que hay que considerar eso para poder pues también establecer esa logística y que todo fluya mejor, ¿no? Porque tantos familiares, también puede a lo mejor también los pasillos y demás, ¿no? Doctor, nos comentan cuánto tiempo se demora en atender un paciente que ingrese a la unidad de urgencias, doctor Judas. Okay. Es un producto importante. Cuando un paciente llega al servicio de urgencias, lo que hacemos es clasificar su urgencia, ¿no? Para ver si es una urgencia real, ¿verdad? O es una urgencia sentida, ¿verdad? Entonces usamos una categoría de triage o clasificación, ¿verdad?, que va en relación al motivo de consulta, al estado neurológico del paciente y sus signos vitales, ¿no? Y el tiempo de demora máximo, ¿verdad?, sería alrededor tal vez 60 minutos en la urgencia menor, ¿no? Un paciente de categoría 5 que manejamos ahí,
o color azul, ¿no? Tratamos de establecer esos colores. Es una clasificación internacional. Muchos hospitales manejan esa clasificación. En algunos hospitales institucionales o en algunas áreas de prehospital a lo mejor cambia algo en relación a la definición de los colores, pero la que manejamos en nuestro hospital es muy parecida a lo que se maneja en un estándar internacional. Entonces, como ese paciente a lo mejor con dolor de garganta a lo mejor tarda hasta 60 minutos en atenderse, pero porque los médicos están adentro viendo un paciente que fue de una categoría de clasificación más alta, como un infartado o un paciente politraumatizado o un infarto cerebral, y a lo mejor ahí tenemos que pues, administrar nuestro servicio y abocarnos un poco más a ese tipo de pacientes, ¿no? De cualquier manera, siempre se le notifica al paciente. Y siempre va a haber alguien que llegue y por lo menos lo clasifique. Y como decía ahorita, enfermería es en su gran mayor parte de las situaciones quien inicia la atención del paciente en urgencias con esa clasificación. Entonces, de que por lo menos llegara a que se siente y se le tomen signos vitales, ¿verdad? Idealmente no más de 5 minutos. Que se sienta también tranquilo y que se asegure de que sí le van a dar la atención requerida. Sin embargo, también comprender que existen estas urgencias que son reales, de inmediato, que ponen en peligro, ¿no?, la vida. Así es, pero que claro, ahí en Hospital Cima atenderán, claro, su urgencia. Doctor Burgos, pues bueno, por acá nos felicitan, para felicitar a los doctores del Cima porque en una emergencia ayudaron a mi niño y lo más importante es que no fue caro como uno pensaba, ¿no? Muchas veces decimos, no, ¿cómo le voy a hacer? Pero también son accesibles en Hospital Cima. Qué grato el comentario, muchas gracias a la persona que lo envió. Sí, yo creo que es una idea errónea que tiene mucha gente. La verdad es que no sé precios de los otros hospitales, pero sí es muy común que tengan esa percepción. Muchas veces es más que nada de percepción. Incluso entre nuestros mismos médicos, especialistas, pasa o se llevan la sorpresa cuando hacen algún tipo de intervención quirúrgica que dice, oye, no sabía que era tan accesible el hospital comparado con otros. Y urgencias, yo sé que estamos a lo mejor incluso por debajo del promedio del costo de atención en urgencia que en otros hospitales. Pero el costo no es significativo si tú lo comparas con la calidad, con la atención, con la personalización, con la empatía y con el humanismo con el que se te va a atender. Para mí eso se paga solo, pues, por así decirlo. Así es. Y bueno, agradecerles por acá su presencia. Estamos ya casi por finalizar. Tu consultorio está aquí. Es momento de irnos a una pausa. Pero ahorita regresamos con más. Gracias por estar en contacto con nosotros. Recuerda seguirnos a través de nuestras redes sociales y sin duda también a Hospital Cima Hermosillo. Ahorita regresamos. Hospital Cima, continuamos. Gracias por seguir con nosotros en Tu Consultorio Está Aquí. Bien, ya estamos en la etapa final del programa, pero no me quiero despedir sin antes pues agradecerles, doctores, y doctor Burgo, pues bueno, ¿qué es lo que se viene para Hospital Cima? Nuevamente, gracias por la invitación, Karen. ¿Qué se viene para Hospital Cima? Traemos muchos proyectos en puerta. Vienen temas de enseñanza, vienen temas de adquisición de nuevas tecnologías para el hospital, y uno de ellos, y un proyecto importante es el de Urgent Cima, que va a ser un módulo de atención satélite para el poniente de la ciudad, módulo chico para toda esa parte de la población que quiera acceder a un servicio de urgencias con la calidad de Hospital Cima, y va a estar muy suave, espérenlo. Con el favor de Dios, así será. Así es. Doctor Burgos, doctor Judas, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y por la información pues tan valiosa. Gracias por seguir con nosotros por acá. Bueno, es momento ahora sí de despedirnos en Tu Consultorio Está Aquí. No olvides seguirnos a través de nuestras redes sociales. Nos encuentras en Facebook e Instagram como Tu Consultorio TV. Y también si tienes alguna sugerencia, nos las puedes enviar. Muchísimas gracias. Se quedan en las noticias. Hospital Cima presentó